Hola a todos, estamos en el Pump Track de Aintza y os vamos a enseñar cómo coger la base en el mountain bike. El Pump Track es un circuito con dubis y peraltes y consiste en dar vueltas sin pedalear, solo con tu inercia. De hecho, cuando no sabes mucho, te cuesta bastante y pedaleas, y cuando ya coges más técnica, lo consigues hacer todo sin pedalear y hasta incluso empalmas algunos saltos. En el Pump Track puedes usar prácticamente cualquier bici. Nosotros vamos a usar una bici de DIR, que es la ideal. También puedes usar una BMX, serían las mejores bicis para usar aquí, ya que si usas una bici de carretera, una de paseo o una doble, no te va a ir tan bien, ya que la geometría no está hecha para estos circuitos. Una cosa que tenéis que tener en cuenta si venís al Pump Track es llevar las ruedas bien hinchadas. Aquí en la bici de DIR se llevan a 4 kilos. Si tienes una doble suspensión, o bloqueas suspensiones o las hinchas, y sobre todo también hinchar las ruedas, porque si no, como esto va de inercias, tú empujarás la bici y con las ruedas deshinchadas y las suspensiones blandas no vas a avanzar nada. En este circuito en concreto tienes aquí una flecha que te indica hacia qué sentido tienes que ir, pero realmente en estos circuitos da igual el sentido. Lo que pasa es que si hay gente, tienes que respetar a los demás, porque si vas en sentido contrario, pues vas a tener un accidente. Pero ahora que no hay nadie, por ejemplo, si queremos, vamos a ir hacia los dos sentidos. Ahora voy a hacer una vuelta tranquilamente de calentamiento y sobre todo, no os olvidéis el casco, ¿vale? Si os fijáis, para coger inercia lo que hago es como si yo fuera un muelle que me adapto a los dubis. Cuando subo el dubi, las piernas como que suben. Cuando bajo, empujas, tanto como las piernas como los brazos. Otro sitio para coger velocidad, aparte de los dubis, son las curvas. Lo que tienes que hacer en una curva es empujar hacia la curva, como si empujaras hacia un muro, e ir mirando hacia afuera, hacia dónde tienes que ir, para así luego ya encararte y seguir los dubis. Cuando ya empiezas a empujar bien los dubis y a coger bien las curvas y empiezas a coger velocidad, el siguiente paso antes de saltar es aprender a hacer manual entre dubi y dubi. Una vez ya hemos aprendido a apretar en los dubis, apretar en las curvas, hacer manual entre dubi y dubi, y ya empiezas a coger cierta velocidad, entonces toca saltar. Y hay algunos dobles que se pueden empalmar. Una vez decidas que quieres hacer un doble, tienes que buscar uno que sea factible para ti, que te dé confianza el tamaño y que tengas suficiente velocidad para hacerlo. Una vez ya sabes ir rápido, sabes saltar, hacer manuals, y ya te aburre un poco el Pump Track y dices, es que ya no sé qué hacer, pues aún te queda hacer transfers, que eso ya depende de tu imaginación y tu técnica. Puedes hacer unos transfers u otros transfers. Ahora vamos a ver qué transfers descubro yo en este Pump Track. Acabo de encontrar un transfer, me ha llamado la atención, y es venir por aquí, ya sea del peralte o desde arriba, usar esto de rampa, saltar por aquí y empalmar aquí. Uy. Esta primera tirada habéis visto que no ha salido muy bien, así que vamos a intentarlo otra vez y hacerlo un poco mejor. Otro transfer que me llama la atención es saltar de peralte a peralte, así que vamos a probar. Lo que tiene es que el peralte, como es como una pared, es más difícil de entrar la bici, es como si saltaras un doble prácticamente. Aquí he encontrado otro salto, bueno, otro transfer, que será de este dubi a empalmar aquí el peralte. O sea, no es muy largo, lo que pasa es que aquí hay poca rampa y el peralte es muy empinado. Entonces hay que hacer un buen bunny para entrar bien la bici. Ahora voy a probar saltar desde aquí hasta el dubi de allí. Pero el problema es que si vengo por el peralte no tengo velocidad. Entonces lo que voy a hacer va a ser empezar aquí, pasar por aquí encima, saltar como dentro del peralte, absorber este dubi y luego saltar ahí a la derecha. Ahora, más que un transfer, vamos a hacer como un pequeño salto
ya que vamos a usar el peralte de rampa y aquí este césped lo vamos a usar de recepción. Y vamos a saltar como si fuera una especie de meseta doble. Como podéis ver, el Pump Track tiene un montón de opciones, es perfecto para iniciarse y además para coger una buena base, ya que todo lo que aprendes aquí luego te va a servir en la montaña. Hoy en día cada vez es más común encontrar un Pump Track de estos en un pueblo, ya que hace unos años ni existían estos circuitos y encima estos que están asfaltados corren mucho y si llueve pues no se estropean. Así que si tienes uno cerca de casa, aprovecha para coger una buena base y ir a tope con la bici. Nos vemos en los próximos vídeos.